¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Y vos sabés que esta mañana, bien temprano, el Tribunal Oral en lo Criminal número 16 de la Ciudad de Buenos Aires decidió condenar a un año de prisión en suspenso al perito Roberto Locles. Además de eso, también decidió inhabilitar la licencia por 3 años. Vamos a hablar con el que se encuentra a mi lado para preguntarle básicamente cómo recibió esta noticia. Licenciado, ¿cómo recibió este fallo del TOC número 16? Bueno, en primer lugar, buenas tardes, Doma, un placer saludarte, que hace tiempo que no nos vemos. Mira, yo no me lo extrañó, yo lo esperaba, porque desde el comienzo de que estuvo en el TOC 16 hubieron muchos problemas muy graves. Por ejemplo, yo soy el imputado, supuestamente soy yo, y resulta que yo presenté 6 testigos para confirmar todo lo que yo tenía preparado y que eran testigos que habían estado en el lugar del hecho. Se me negó esos 6 testigos, pedí 2 peritos y 3 pericias para poder confirmar una serie de elementos, y bueno, también me lo negaron. Ya cuando pasó eso, ya me imaginé. Y si algo faltaba, era el hecho de que cuando el día miércoles, no sino el anterior, me toca exponer dentro de lo que corresponde y de acuerdo al artículo 18 de la Constitución Nacional sobre con la indagatoria mía, me interrumpe, me dice, no, pero muy largo no, hágalo corto, cuando ahí digamos, en la Constitución Nacional, artículo 18, dice que el imputado puede hablar cuantas veces quiera y el tiempo que sea necesario. Bueno, a mí me cortaron totalmente eso. Bueno, indudablemente yo considero que fui violado mi derecho de defensa. Lo voy a dejar en contacto con Fabián Doman, que se encuentra en los estudios C5N. Hola, Doman, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Vamos a contar un poco la historia. A vos de lo que se te condena es por haber inutilizado una prueba de bala con la que fue asesinado Mariano Ferreira. Cuando concretamente sí, pero tiraste, que no fue así. Lo que se te acusa es que vos tiraste la bala sobre o el proyectil sobre una mesa. No, eso es el error, no es así. Yo solamente deslicé sobre la mesa, haciendo el recorrido de lo que sería un rebote sobre la mesa 3 veces para que entendieran, porque había varios que no entendían cómo era. Es decir, yo estaba dando una explicación un poco didáctica de cómo había sido el rebote. Nunca la golpeé contra la mesa, sería un poco absurdo. Y además hay otro tema fundamental. Para que una bala que es dura, sabés que una bala de 38 perfora la puerta de un auto que tiene 2 chapas de 4 milímetros y mata a una persona que está dentro. Una bala de esa dureza, si se hubiese deformado o aplanado, como dicen algunos de los testigos, sobre la mesa, tendría que haber rayado la mesa, que siendo de melamina es una mesa blanda. Bueno, no se determinó nada, no se sacó fotografía de eso, no hubo fotografía de nada. Es decir, fue un hecho bastante, digamos, inusual. Y además, yo quiero de explicarte que cuando se eleva el acta, que se hace inicio de esto, que yo hice, en ese momento hice una apelación que no se me dio lugar y en este juicio se pidió la nulidad por algo que era absurdo, que ya te voy a explicar cuál es, también se negó, que fue la siguiente. Se compara un proyectil, o sea, el proyectil supuestamente anterior del que se estaba estudiando, que es el caso Ferreira, y después se compara con otro proyectil, con el mismo proyectil pero con otra foto, con 1,4 de aumento, es decir, un poco más, casi el doble, digamos, del proyectil anterior. Y lo empezaron a comparar. Esto es como comparar un enano con un gigante, es decir, esto es absurdo. En balística y en cualquier pericia esto no existe, no se puede comparar distintas medidas. Entonces, ¿qué pasa? En esas medidas, en la primera de las fotos, tiene un filo, vamos a suponer 1 milímetro de filo. Claro, y si tengo 1,4, en la otra voy a tener 2,4 milímetros de espesor. Entonces no es que yo lo haya achatado, sino que es el mayor aumento. Y cuando se hizo con una otra foto que tenía 4 de aumento, bueno, ese milímetro pasó a tener 4 milímetros. Entonces no es achatamiento por haber puesto
haber, digamos, golpeado en la mesa, bajo ningún punto de vista, sino que porque tiene mayor aumento. Es muy simple todo esto, ¿no es cierto? Es tan simple que parece ridículo que todavía se maneje. Bueno, pero sin perjuicio de eso, quiero aclararte. Que esto lo hice el 22 de febrero, ¿verdad?, del año 2011. Bueno, 3 meses después, otros peritos, que fueron 3 peritos nuevos, y lo que estaban, determinaron por el microscopio electrónico barrido en energía atómica que sí era rebote. Es decir, lo que yo sostuve el 18 de enero, que era rebote, fue confirmado, sin ninguna duda, y firmado por todos los peritos que era rebote, el 3 de mayo. Ahora yo me pregunto, ¿cuál es el problema? Es decir, si era rebote, sí. Paulo Cablan lo saluda. ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Más allá, digo, todo bien, más allá de la condena que recibió hoy, ¿no? Sí, bueno, vamos a apelar. Usted cuando declaró ante el juez Baños, dijo que estaba muy nervioso y con un ataque de presión. ¿Declaró eso? Eso fue posterior. O sea, fue posterior. Pero, o sea, declaró por este hecho, cuando declara posteriormente con Baños, le dice que había sufrido un ataque de presión. Ha sufrido un ataque. Le voy a explicar el motivo. Cuando yo le enteré, yo ya le quiero explicar para más datos, le voy a dar. El día 18 de enero, cuando fui yo, porque ordenado por la jueza, porque yo no tenía por qué hacerla esa pericia, porque yo no era perito de ninguno de ellos, pero bueno, como soy perito, una vez que me hago cargo, perito del tribunal, acepté ir. Cuando yo entré a la Policía Federal, me dijeron, bueno, no estudies mucho porque ya está todo resuelto, esto es un tiro directo. Digo, mira, muéstreme por lo menos el proyectil. Cuando me muestran el proyectil de la parte del rebote, digo, no, mira, esto no es tiro directo, es rebote. Que no, digo, mira, no vamos a discutir, ustedes informen lo que quieran, yo informo lo que yo creo que es conveniente. En ese momento yo informo a la jueza Vilma López de que era rebote, dictó los motivos, los informes científicos, etcétera, Usted etcétera, por la etcétera. defensa, por la defensa. No, por la defensa no, porque yo no defendía a nadie que había disparado. A ver, yo reitero esto, cuando yo me hago cargo de la causa, cualquier perito que se haga cargo de la causa, ya deja de ser, digamos, el perito de defensa para ser perito del tribunal. A mí me ordena, pues yo no tenía que haber ido en todo caso, porque Uño, la cual yo había iniciado su defensa, no había disparado ningún tiro y a prueba está que después se lo suelto. Entonces, pero al pedirme la jueza que yo vaya a desempatar entre lo que decía en ese momento Gendarmería y lo que decía Policía Federal, yo cumplí con lo que la jueza me ordena y le dije, es rebote. Está bien. Y le hice un informe por escrito. Más allá de la cuestión técnica, el fiscal dice otra cosa. Dice que no fue el fiscal de la causa, que no fue un hecho aislado. Yo digo lo que dijo, lo que argumentó, alegó el fiscal. No, por supuesto. Que no tiene que ver con que Locles, textual, por usted, Locles es un señor mayor, ni que con que está enemistado con la Policía Federal. Para el fiscal hubo una decisión de llevar a cabo este golpeteo para que se introdujera un nuevo interrogante en la causa. Y de hecho le dieron la razón al fiscal, si a usted lo condenaron, Locles. Bueno, está bien, yo no digo que no, por eso hay que apelar, ¿no es cierto?, el tema, por lo siguiente. A ver, yo estaba sosteniendo de que era un rebote, ¿verdad? ¿No le parece un poco ridículo pensar que yo voy a deformar donde está el rebote? Si es lo que estoy defendiendo como hipótesis. Pero usted no tenía que ir porque su defendido Uño, uno de los condenados, en su momento procesado, condenado por... No, salió absuelto. Salió absuelto, sí, por eso, estaba procesado por el caso Ferreira. Usted representaba la defensa de Uño. Sí. Entonces, ¿para qué fue? Vuelvo a repetir. Si Uño no había tirado, ¿para qué fue a la pericia balística? Perdóneme, yo no cuando me hago cargo de la causa, y eso lo dice el Código de Procedimiento Penal, yo paso a ser, digamos, perito del tribunal. Yo no me puedo negar donde me ordena el tribunal ir. Yo tengo una cédula dada por la jueza Vilma López para que el día 18 de enero vaya a opinar ante ese empate que había en ese momento, porque después Gendarmería se da vuelta, ese empate que había entre la Gendarmería y Policía Federal. Bien, cuando yo voy, o sea, no voy porque yo quiero ir, yo voy porque me ordena la jueza, como fui el 22 de febrero, que tampoco tenía por qué, digamos, en el fondo haber ido, pero si tengo una cédula que me ordena, tengo que cumplir, porque si no, hago desacato. Entonces, cuando termino, yo hago un informe. ¿Usted sabía o no sabía que era el proyectil que había matado a Ferreira? Y le explico el motivo. Y lo dije también en el tribunal. Sí, por eso le pregunto. Porque yo le explico por lo que usted declaró que cuando yo llego... Que no sabía de qué era esa bala.
No, le explico por qué. Sí. Hay un motivo. A ver. Cuando yo llego el día 22, yo presento a las 9 de la mañana, que era la hora de entrada, a la policía ahí la cédula de... Primero me pregunta por qué estaba ahí. Digo, mire, me citó la jueza para que venga a hacer acá, de mi opinión. Entonces digo, mira, acá tengo una cédula. Me dijo, esa cédula es falsa. Digo, mire, es muy simple determinarlo. Consulte con la jueza. Sí. Hable por teléfono y consúltelo. Bueno, esto fue a las 9 más o menos. Hay un perito que se llama Leguiza, ¿no? Que es el perito oficial de la Federal. Leguiza es el encargado de la Policía Federal en ese caso. Y ese fue quien lo... Entonces me dice, el bueno, que declaró y lo denuncia usted, ¿no? Es el... No, claro, sí, por supuesto, pero va y me dice, bueno, espere sentado en esa silla, fuera del laboratorio. A las 10:10 de la mañana, ya había empezado 9:30 las pericias, 10:10 de la mañana me dice, pase. Y yo pasé, porque había pedido autorización para ir con elementos didácticos, con un muñeco de madera para demostrar cómo era todo eso. Bueno, y en ese momento... ¿Con un muñeco de madera fue? Sí, articulado para balística, especialmente para balística. Bien. Eso se usa para balística. Bueno, cuando lo saco de la caja, enfrente mío estaba el perito de la Gendarmería Nacional, Díaz. Sí. Y me dice, no, bueno, pero esto no sirve, esto era... Dijo una serie de palabrotas. Entonces yo lo miré y le digo, pero espera, ¿vos no estás de acuerdo, Gendarmería no está de acuerdo que esto rebote? Y me dice, bueno, no, dice, eso lo dijo Rojas, yo todavía estoy acá. Que o sea, la discusión, por ahí la gente, lo voy a cortando un poco porque por ahí la gente no entiende mucho. Sí. O sea, los peritos que estaban ahí de Gendarmería y Federal no estaban de acuerdo con usted. No concordaba, para ellos era un tiro directo y para usted un rebote. Entre ellos y ahí y usted agarró la bala y la golpeó 3 veces en la mesa. Y no, yo lo único que hice fue explicarle a Díaz cómo fue el rebote, porque el muñeco ¿Pero demostraba en qué momento el disparo. usted agarra la bala? En el momento que yo estaba explicándole, después que saqué el muñeco, y agarro el único proyectil que había en la mesa, que hacía pocos segundos o minutos, y ahí lo empieza a golpear lo en la había mesa. dejado arriba de la mesa. Y ahí lo empieza a golpear en la mesa. Y ahí hago yo el movimiento, que es, lo dicen ellos mismos inclusive, que es un rozamiento sobre la mesa. Entonces, bueno, pero perdón, ¿cuál es lo más grave de esto? Lo más grave de esto es que, vamos a suponer, vamos a darle la derecha a usted... Con todo respeto, Locles, lo más grave de esto es que usted lo condenaron por... No, está bien, de acuerdo, bueno, pero mire, la se está justicia, condenando por romper una gente. prueba o intentar romper una prueba. Claro. No, eso me parece grave. Está bien, grave, ahora vamos a ir a apelación y veremos qué pasa. Pero le explico lo siguiente. Acá lo que más importa es esto, que digamos cuando va el proyectil, a mí me dice en un momento dado, Leguiza me dice, después la tercera vez, que estaba la dos, me dice, no, pará que el proyectil era de la causa. No sabía, dije. La dejé arriba de la mesa y tomando el cartucho de una virome, hice nuevamente el movimiento con el cartucho de la virome. Pero le voy a explicar algo más. De haberse, vamos a suponer, total, todo en contra, que se hubiese deformado en algo esa zona, es zona nula, porque el rebote no sirve para nada, porque no sirve para comparar con ningún otro proyectil. Vamos a suponer que yo, para que la gente lo último por mi parte, pero ¿usted se arrepiente de algo? No, si yo no hice nada. Es decir, lo que hice está totalmente... Está bien. No, porque lo que está es totalmente legal, está dentro de los límites Roberto, que yo conozco por mis 54 años. Roberto, sí, soy Fabián. Textual del dictamen de la justicia. Locles golpeó, comillas, reiterada y continuamente contra la mesa de trabajo del gabinete, lo que provocó, comillas, leves aplastamientos en la parte de su ojiva y el cuerpo. El cuerpo del rebote.